Bueno, mi nombre es Marcos Muelas, trabajo aquí en AIN como ingeniero y esta formación concretamente es relacionada con la implantación de medidas de eficiencia energética. Concretamente un poco pues los desarrollos teóricos y los campos de aplicación de las distintas medidas que hemos ido implementando en las auditorías energéticas que hemos ido realizando durante este año. Vale, voy a compartir presentación. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, genial. Vale. Bueno, como entiendo que ya habéis estado en otras presentaciones del proyecto, bueno, con muchos ya hemos estado personalmente, digamos, en planta. Ya otros me conoceréis, digamos, por el tema de las auditorías energéticas que hemos ido realizando y demás. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el proyecto de NEAM, como se ha hecho en otras ocasiones, y contextualizar todo dentro de lo que es un poco la normativa y los cambios a futuro que se están planteando desde Europa, que tendrán que ser traspuestos, ¿no?, a nivel nacional. Y posteriormente ya iremos a lo que es el grano del asunto, que es pues todas estas medidas, ¿no?, que hemos ido proponiendo, digamos, a distintas empresas del sector agroalimentario, un poco explicar el fundamento, el porqué y cuantificarlas, cómo lo hemos hecho, digamos, para obtener los resultados que son los que se proponen, digamos, al final de estas auditorías. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar, una pequeña introducción al proyecto. El proyecto, como sabéis, se enmarca dentro del programa LIFE. El programa LIFE es un instrumento europeo que ayuda a la financiación. En esta narrativa, lo que hemos conseguido es, al final, una subvención de 1,5 millones de euros para, o con objetivo, digamos, de mejorar, pues, la eficiencia energética concretamente en la industria agroalimentaria, porque el proyecto está orientado a la industria agro. ¿Vale? Entonces, al final, el objetivo final de todo esto es acelerar la transición de la industria agroalimentaria hacia un modelo de crecimiento sostenible. ¿Vale? El proyecto empezó en enero de 2024 y finaliza en diciembre de 2026. Entonces, Em, dentro de los objetivos o el objetivo en el que nos compete ahora, digamos, es incrementar el ratio de las medidas implantadas en calidad de mejorar la eficiencia energética de la industria. Y esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿quién participa en este proyecto? Al final es un proyecto europeo en el que participamos 8 socios de 4 países distintos. Los países son Francia, España, Italia y Polonia. Y nosotros, por parte de AIN, digamos que somos la parte coordinadora del proyecto. ¿Vale? Por parte de España estamos AIN y Nasubinsa, que somos los 2 socios colaboradores, digamos, encargados de ejecutar nuestra parte, nuestras tareas correspondientes dentro del marco del proyecto. Y sobre todo, bueno, ¿cómo funciona el proyecto al final? Esto ya os lo han dicho en otras ocasiones, digamos que empezamos en 2024 haciendo un barrido de auditorías energéticas sobre distintas empresas de la industria agroalimentaria. Em, Implementamos una metodología propia que hemos desarrollado orientada, digamos, al estudio del uso de la energía, sobre todo en este tipo de sectores y en procesos tanto generales como concretos, un poco en función ya dentro de la industria agroalimentaria, pues cuál es el campo de actividad ya concretamente para cada una de las industrias. Esto ha sido la primera parte, digamos, del proyecto. La segunda parte es en la que nos encontramos actualmente, es una batería de formaciones, digamos, pues orientadas a tanto contextualizar la normativa que hay de fondo de todo esto, porque es verdad que ha salido una nueva directiva europea que en los años venideros van a obligar a transponerse a nivel nacional y va a implicar unos cambios que al final pues
se tienen que saber, ¿no? Porque al final pues, las industrias se tienen que adaptar a este tipo de normativas que van cambiando al final en función del tiempo y de las necesidades existentes. Entonces nos encontramos ahora mismo en esta parte de formaciones y luego, posteriormente, hay una tercera parte en la cual apoyamos, damos soporte a, pues, durante esta primera fase, es un poco pues, esa detección, la elaboración de la metodología para estudiar el uso de la energía, sobre todo en este sector. Y al final estos informes lo que proponen son una serie de medidas que se busca implantar en la industria para mejorar ese uso de la energía y incrementar la eficiencia energética, que es el objetivo final de todo esto. Entonces, en esta tercera parte, nosotros estaremos dando soporte a cualquier empresa que quiera implementar pues, medidas que hayamos propuesto nosotros o incluso que ellas quieran implementar por su cuenta. Es decir, al final estamos aquí un poco para dar soporte en calidad de ingeniería y poder ayudar o ir de la mano en las necesidades que se tengan, independientemente un poco, porque cada uno al final luego tiene pues, su caso concreto, ¿no? Entonces, esta sería la última parte del proyecto, digamos. Vale, aquí os dejo unos links, digamos, que ya tendréis, pero bueno, para dejar constancia de ello, ¿no? Pues a la web de la NEAN, a LinkedIn y a la web de AIN, concretamente. Entonces, ya centrándonos, digamos, en lo que es el objetivo del día de hoy, que es ver un poco el desarrollo y la cuantificación que hay detrás de las medidas que hemos ido proponiendo en los distintos informes de auditoría. Clasificado, digamos, los objetivos en dos partes muy diferenciadas, que es una primera parte que será bastante breve, que es el contexto normativo, es decir, hay una nueva directiva europea que tiene, digamos, unas implicaciones a corto plazo que hay que conocer. Y luego una segunda parte que es el desarrollo teórico de pues, todas estas medidas que vamos proponiendo, un poco explicar y cuantificar la metodología que se ha llevado para hacer los cálculos y poder entender un poco en más detalle, digamos, lo que hay detrás de las medidas que implementamos. También y un poco proporcionar pues, estas herramientas de cálculo en caso de que sean necesarios e interesantes para poder simular estas medidas. Entonces, empezando con el contexto normativo, bueno, como he dicho, hay una nueva directiva, es la directiva de, UE 2023-1791 del Parlamento Europeo, que al final trata muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a lo que nos compete a nosotros, que es en este momento la eficiencia energética, hace una nueva clasificación para las empresas y les da unas obligaciones que se tienen que tener en cuenta. Básicamente lo que hace es dividir las empresas en dos grupos, unas denominadas grandes consumidoras, que son las que consumen más de 23,6 gigavatios hora, ¿vale? Y las, digamos, consumidoras más pequeñas, que son las que consumen menos de este límite, pero por encima de los 2,8 gigavatios hora, ¿vale? A las empresas grandes consumidoras, en este caso, lo que se les obliga por la normativa, concretamente expuesto en el artículo 11.1, es que deberán tener un sistema de gestión de energía. Un sistema de gestión de energía conocido como puede ser, por ejemplo, una ISO 50001. ¿Vale? Todas estas empresas deberán tener un sistema que avale, digamos, esta mejora continua en calidad de eficiencia energética. Y por otro lado, tenemos estas empresas que son menores consumidoras, pero que también, por esta directiva, les obligarán a presentar auditorías energéticas cada 4 años. Como a día de hoy lo que hay vigente, digamos, es el Real Decreto 2016, Real Decreto 57 de 2016, que obliga a ciertas empresas en función de una clasificación aquí la clasificación es distinta, es por incluso número de empleados, por consumo que puedan tener, a hacer estas auditorías cada 4 años. En este caso, la clasificación cambia. Entonces, cualquier empresa que tenga un consumo anual mayor a los 2,8 gigavatios hora anuales va a tener que pasar por estas auditorías, va a tener que digamos, realizar estos informes cada 4 años para tramitar en industria y que quede constancia de la mejora en calidad, la mejora continua en calidad de eficiencia energética. ¿Vale? Esta normativa
Para las grandes empresas tendrá que estar ya vigente antes del 11 de octubre de 2017, es decir, antes de esa fecha tendrán que tener un sistema de gestión de energía implantado. Igual que para las empresas más pequeñas de este segundo grupo que estamos comentando, la fecha límite para tramitar la primera auditoría es el 11 de octubre de 2026, ¿vale? Estos son, así a grosso modo, los cambios que mayor implicación tienen para las compañías. Entonces, con esta puesta en contexto, digamos que vamos a ir ya directamente a tratar pues, diversas medidas de eficiencia energética que hemos observado más comunes, digamos, en este sector, ¿vale? Otras también igual más concretas, pero yo he intentado generalizar lo máximo posible para que esto pues sea, digamos, lo más aplicable a todo el mundo y que todo el mundo al final pues le pueda interesar este tipo de medidas, ¿no? Porque igual pues meterse en medidas más concretas em, podría ser, bueno, al final hay muchas medidas, ¿no? Pero bueno, al final lo que he querido es generalizar lo máximo posible para todo el mundo. Entonces, vamos a empezar con una primera parte, que son medidas de eficiencia energética dedicadas directamente a la eficiencia energética en procesos térmicos, ¿vale? Aquí he escogido varias, entre otras la optimización de parámetros de combustión, pues muchas, en la gran mayoría de las empresas en las que hemos estado auditando, digamos que hay procesos térmicos que pueden ser para generación de vapor, para procesos de esterilización, procesos de pasteurización, hornos de cocción, pues hay la temática es muy diversa, digamos. Pero bueno, siempre al final hay una optimización de parámetros que, digamos, manejando el equipo en el mejor punto de rendimiento posible, pues siempre al final vas a poder tener una conversión más eficiente. Luego, pues recuperadores de calor en salida de humos para estos procesos de combustión, pérdida por falta de aislamiento en tuberías, reducción de purgas, por ejemplo, en caldera de vapor, electrificación de procesos utilizando bombas de calor, incluso una medida bastante más concreta que es de recuperación de agua y recuperación de calor en procesos térmicos. Entonces, bueno, comenzaremos con la primera, la optimización de parámetros de combustión. Como he dicho, al final, pues en la gran mayoría de estas industrias agroalimentarias, entre que sean en todas, ¿no? Pero en la gran mayoría existen estos procesos térmicos en los que se necesita incrementar pues, la temperatura del agua, por ejemplo, en procesos de esterilización, procesos de pasteurización y demás. Generalmente, al final lo que se tienen pues, son calderas de vapor, ¿no? Calderas de gas natural, calderas de diésel, un poco en función de las necesidades térmicas que que se tengan. Entonces, es importante en este tipo de equipos, sobre todo, controlar lo que es el mezclado de carburante y comburente, ¿no? Pues un poco lo que se conoce como exceso de aire, ¿vale? Para asegurar una combustión total dentro de la máquina que, digamos, minimice la aparición de inquemados, que sea un proceso lo más completo posible, se tiene que regular, digamos, la entrada del aire del cavador, o así es como se hace, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en las auditorías, lo que solíamos hacer es ir y medimos la calidad de los humos de salida. Con la calidad de los humos de salida podemos, a través ¿no? de un desarrollo teórico, podemos conocer el mezclado de aire que hay en el carburador. Y esto al final, pues siempre tiene un óptimo, que se considera más o menos con un exceso de aire del 3%. Entonces, mantener, por ejemplo, esta mezcla concreta para que el equipo funcione en las condiciones más óptimas posibles, siempre y cuando tus consumos sean elevados, ¿no? En función de tu consumo, pues al final el ahorro energético y económico, porque esto al final se traduce en un ahorro económico, ¿no? Será mayor. Entonces, he puesto aquí un poco, por ejemplo, la estequiometría, centrándonos en el gas natural, concretamente, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de combustibles, pero en este caso, por ejemplo, pues suponemos una entrada de combustible, ¿no? Pues unos porcentajes que en función del punto de enganche donde estés, siempre van a ser más o menos parecidos, ¿no? Pero un poco los porcentajes pueden variar en función de dónde estés conectado a red, o en función de, pues, que sea GLP, ¿no? Que te traigan gas licuado, o un poco en función del tipo de suministro que tú tengas. Entonces, basándonos en esta reacción, tenemos una salida de humos estequiométrica, que es lo que hemos comentado, cuando todo reacciona con todo. ¿Vale? Eso idealmente tiene su cálculo y su teoría detrás, pero luego en la realidad es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer, digamos, es el exceso de aire
cerrarlo a un 3% a la salida para asegurar que tanto la combustión como el proceso se está llevando en el mejor punto. Esto es un poco, digamos, ya más experimental, ¿no? Pues a través de pruebas y demás. Entonces, ¿cómo calculamos, digamos, el rendimiento de la combustión? Pues al final hay un calor. Uy, perdón. O sea, aquí, ¿vale? Aquí hay entramos con lo que es aire y combustible, ¿vale? Aquí hay un proceso de combustión que libera calor, ¿no? Para calentar agua o para generar vapor, para lo que sea, ¿no? Y tenemos unos gases a la salida. Estos gases tienen una temperatura, ¿vale? Entonces, al final, el calor que estamos aprovechando, ¿vale? Es lo que estamos, la diferencia entre el poder calorífico que estamos metiendo contra lo que está saliendo. ¿Vale? Así calculamos, digamos, el rendimiento, que es al final el calor, la transferencia de calor para generar el vapor, agua caliente, lo que se esté necesitando en función de las necesidades térmicas, ¿vale? Entonces, como se ve en la imagen, aquí lo que vamos es, medimos tanto la temperatura de humoso a la salida como el porcentaje de oxígeno, ¿vale? Y con estos cálculos, pues al final obtenemos un rendimiento, ¿vale? En función de los poderes caloríficos de cada uno de los componentes estequiométricos. Vale, un poco ligado a todo esto, hemos observado también que es una medida relativa para incrementar este rendimiento, digamos, a la combustión. Lo interesante es que pues, a los humos de salida se les puede. Hay dos formas, digamos, de recuperar este calor de los gases de escape. También cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. También un poco en función de las necesidades que se tengan, vendrá mejor una u otra, ¿no? Pero al final las dos más básicas son o precalentamiento del agua de entrada, ¿vale? O precalentamiento del aire de entrada, porque todo ese calor que le, digamos, introduzcamos a la entrada es calor que la combustión no va a necesitar calentar, ¿vale? Entonces, de esa manera aumentamos el rendimiento porque al final, como hemos visto en la fórmula, el incremento de temperatura de estos gases de entrada es directamente proporcional al rendimiento que vayamos a tener. Cuando la temperatura inicial sea mayor, ese delta T va a ser inferior, por lo tanto se traduce en rendimientos más altos. ¿Vale? Entonces, una medida que hemos propuesto en varias ocasiones es eso, pues una recuperación de calor en la salida de humos. Esto siempre va a ser rentable, digamos, cuando tus consumos sean relativamente altos en comparación al coste, ¿no? Digamos, de la instalación. En este caso, por ejemplo, en la foto se muestra una recuperación o sea, se ve solo la parte de delante del quemador, ¿no? Pero aquí, digamos que vendrían los humos el aire de entrada, digamos, precalentado por un recuperador. Aquí es verdad que igual, pues, necesitas un quemador adaptado o compatible, ¿no? Para este tipo de tecnología, pero cuando los consumos son relativamente altos, al final, pues esta mejora en la eficiencia en el proceso se traduce en un ahorro considerable y los retornos pueden ser bastante atractivos. ¿Vale? Luego, pasando a la siguiente, por ejemplo, pues tenemos la pérdida de calor por falta de aislamiento. O sea, nos hemos encontrado, por ejemplo, en muchas industrias tramos de tubería por las que puede circular vapor a 170 grados, por ejemplo, y que no están aislados. Vale, entonces hemos desarrollado, digamos, bueno, esto es un poco la base teórica, digamos, a la propuesta de aislar este tipo de tuberías. ¿Por qué? Porque al final es una pérdida de calor que cuantitativamente es sensible. Digamos que aquí lo que suponemos es que no veo el ratón, pero aquí. Bueno, por aquí digamos que circula el vapor, ¿no? Hay un fenómeno de convección, digamos, con la tubería. Tenemos la transmisión sobre el acero, sobre la capa de aislante que pondríamos, acero o el material que sea, ¿no? En este caso estamos considerando vapor a 170 grados porque será un acero al carbono, imagino. En este caso se considera acero al carbono, con tuberías de soldaduras en costura. Y luego una capa de aislante. Posteriormente, ya aquí estaríamos a temperatura ambiente, donde hay una capa límite de convección, ¿no? Y una radiación con el exterior, hasta llegar ya a la temperatura ambiente, ¿vale? Estas son, digamos, las fórmulas que tienen su desarrollo teórico por detrás, ¿vale? Que con la ley de Fourier, al final, el calor transmitido, si aplicamos la ley de Fourier y las diferentes fórmulas, nos queda esta ecuación final, ¿vale?
con esto lo que hacemos es una distribución de temperaturas, ¿vale? Aquí se tiene en cuenta, para hacer el cálculo, básicamente, tenemos en cuenta los fenómenos de transmisión sobre el material, en la convección interna del vapor con la tubería, que casi es directa, y los fenómenos de convección exterior y radiación, ¿vale? Para la convección exterior, concretamente, utilizamos una fórmula del libro de Paris Chemical Engineers Handbook. Es un libro donde trata mucho todos estos fenómenos de transferencia de calor, porque tanto sobre todo en temas de convección y fluidodinámica, estos fenómenos tienen ecuaciones que son experimentales, es decir, estas ecuaciones se hallan pues, a través de pues, regresiones o diversos métodos estadísticos y parten de datos experimentales, es decir, tú tienes que simular estos experimentos para poder llegar a estas relaciones. Entonces, para lo que es tuberías horizontales, una pérdida, una convección natural, digamos, es decir, una tubería simplemente al aire, se utilizan esta expresión concretamente, ¿vale? Y aquí vemos el perfil de temperatura, donde podemos comparar la tubería con aislante y sin aislante, ¿vale? En el caso de la de aislante, por ejemplo, vemos que en la capa exterior del aislante tenemos una temperatura de unos 60 grados aproximadamente, cuando si no tuviéramos aislante tendríamos tubo de metal directamente a 160 grados. Esto al final se traduce en resistencias térmicas, perdón, mayores cuando tenemos aislante. Es decir, cuando el aislante al final es un material con una conductividad baja. Entonces, ahorra el calor. Cuantitativamente podemos comprobar que si la tubería no tenemos aislante, por metro lineal de tubería, porque estos son vatios por metro lineal, para el caso de una tubería, por ejemplo, en la que circula vapor a 170 grados y es una tubería de DN50, ¿vale? En este caso, perdón, DN500. ¿Vale? Entonces estaríamos perdiendo por metro lineal 660 vatios, cuando si realmente la tuviéramos aislada, estaríamos perdiendo casi una cuarta parte de este calor. Esto se traduce al final en un menor consumo de gas natural para calentar este fluido. ¿Vale? Y como podemos ver al final, todo, la gran mayoría o la gran parte de la resistencia viene dada por esa capa de aislante. Otra medida que en estos procesos térmicos suele ser bastante interesante, aunque es un poco dependiente también de la ubicación y el suministro de agua, es una reducción o un mejor control, digamos, de la calidad del agua de entrada en estos procesos. Concretamente, ahora estamos hablando en calderas de vapor, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pues el contenido de iones existente dentro del agua, al generar vapor, eso se queda, digamos, como si una especie de inquemados dentro de la caldera que hay que evitar. ¿Esto cómo se evita? Pues haciendo purgas. Purgas en función del tiempo, ¿no? Y en función de pues, la cantidad de estos iones disueltos y demás. ¿Vale? Entonces, hay una norma UNE que regula un poquito esto, ¿vale? Y te da unos valores límites de conductividad. ¿Vale? Nosotros siempre, pues, siempre que observamos estos procesos, medimos la calidad del agua y recomendamos, pues, siempre pues, implantar instalaciones de desmineralización o osmosis inversa en función un poco de las necesidades de cada uno y también de la calidad del agua existente en ese momento, porque tú en función de tu ubicación tendrás acceso a un tipo de agua u otra. Entonces, esta medida es un poco variable, digamos, en función de cada una de las empresas. Entonces, la expresión que sigue es por número de concentraciones, que se llama, y sigue esta ecuación de aquí, ¿vale? Entonces, el número de purgas destinado, al final es un caudal total anual, digamos. Al final, pues el purgar es expulsar agua y ese agua la pierdes, literalmente. Entonces, cuantas más purgas tengas que hacer para controlar esa cantidad de iones disueltos dentro de la caldera, más agua estarás tirando al cabo del año. ¿Vale? Y es posible que también sea agua que ya has calentado anteriormente, ¿no? O que venga de un retorno de condensados o demás. Entonces, un poco para cuantificar todo esto, aquí estamos viendo dos casos. Por ejemplo, en el caso
En el caso inicial, nosotros al hacer la visita vimos que tenía una conductividad el agua de 1376 microsiemens por centímetro. Entonces, pues en este caso propusimos una osmosis inversa, quiero decir, y regulando lo que es el mezclado de aguas a la salida, podemos llegar a alcanzar unas conductividades bastante inferiores. Esto se traduce en una cantidad de agua muy distinta, o sea, es una reducción, digamos, en los litros de agua que estás purgando al año. ¿Vale? En este caso estamos teniendo hasta un ahorro del 90%. Insisto, esto depende mucho de la calidad de agua que tú tengas a la entrada, porque eso te va a dictar, digamos, el objetivo de reducción de esta conductividad. Entonces, por ejemplo, para un caso supuesto en el que tengamos casi 4 millones de kilovatios hora consumidos al año, con un rendimiento 80% en el proceso de combustión, ¿no? Estamos generando vapor saturado a 4 bares y tenemos un retorno de condensados a unos 100 grados aproximadamente, ¿no? Pues al final, haciendo unas suposiciones, ¿no? y unos cálculos, podemos determinar un ahorro energético que básicamente va a venir dado por el purgado de agua que ya has calentado previamente, ¿vale? Otra medida también muy interesante y que va muy en línea con todas las políticas europeas, diversas directivas que van saliendo y muy ligado con altos rendimientos realmente en procesos de baja temperatura, ¿no? Pues hasta 55-60 grados aproximadamente, es lo que es la electrificación de procesos térmicos con bomba de calor, ¿vale? Aquí hay, bueno, como veis en la diapositiva, hay bastantes ventajas porque podemos alcanzar rendimientos muy altos en función de lo que podamos aprovechar, porque al final la bomba de calor, digamos que tiene como otros procesos térmicos, puede servir para generar calor, generar frío, ¿no? Entonces, en función un poco de las necesidades que se tengan, podemos alcanzar rendimientos muy altos. Son mucho más flexibles, digamos, que otros equipos, en el sentido en el que al final, pues, la bomba de calor, el suministro que tiene es, ¿no? pues un calor en el evaporador y un suministro eléctrico por parte del compresor. Esto es muy parametrizable, es decir, el control que se puede tener sobre un proceso como este es muchísimo mayor que en el proceso de combustión interna de una caldera, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esto ayuda mucho mejor, o sea, va muy ligado, digamos, a una mayor eficiencia en el uso de la energía. Además, como el suministro es eléctrico, al final favorece una posibilidad de integración de renovables. Por ejemplo, hemos visto en muchas industrias que pueden tener bombas de calor para aprovechar excedentes fotovoltaicos. Aprovechar excedentes fotovoltaicos y parte del agua caliente que necesiten es proporcionada por esta bomba de calor, cuando en otro caso todos esos excedentes se perderían en caso de no tener vertido a red, por ejemplo. Em, Luego es una forma muy interesante para favorecer la descarbonización, ¿vale? La descarbonización es reducir, pues, las emisiones de CO2 que hay a la atmósfera por distintos procesos. Es verdad que por mucho que consuma electricidad, se sabe que la electricidad al final tiene un consumo de energía primaria, que es ese consumo de energía para generar esa propia electricidad. Y muchas veces, pues, los medios son pues, centrales de ciclo combinado o de combustión. Antes, por ejemplo, podían ser combustión de carbón, ¿no? Que se ha ido quitando, ¿no? Pues, por todo este tema. Entonces sí que es verdad que favorece lo que es la descarbonización, sobre todo con el tema de la integración de las renovables, ¿vale? Como hemos dicho, son mucho más monitorizables, son más flexibles en cuanto al uso, puedes aprovecharlas con una versatilidad muchísimo mayor y además hay muchas políticas europeas, muchas líneas de financiación con las que apoyan la integración y la implantación de estos equipos. Vale, aquí hacemos un pequeño cálculo, ¿no? Porque al final lo que hacemos es sustituir un consumo de gas natural por un consumo eléctrico, ¿no? Y en función de las necesidades que tú tengas y lo que tú puedas aprovechar, también el diseño del equipo, por supuesto, y demás, vamos a tener digamos, un ahorro por estos temas de eficiencia, ¿vale? Porque al tener rendimientos por encima del 100%, los consumos generalmente van a ser bastante inferiores.
Entonces aquí hemos mostrado un pequeño cálculo, digamos, teórico, ¿no? Porque esto al final, luego cada empresa es un mundo, ¿no? Pues al final, sobre el papel, digamos, tenemos unos consumos y unos equipos, ¿no? Y con eso ya planteamos los cálculos, que luego las necesidades que tiene cada empresa es concreta y la implantación de esto no es tan directo, pero como una pequeña aproximación, al final, básicamente lo que hacemos es sustituir consumo de gas natural por un consumo de electricidad, ¿vale? Que como hemos visto, aquí en este caso, por ejemplo, por la compañía comercializadora que tienen contratada el suministro eléctrico sobre la empresa que se realiza este caso, tiene un factor de emisiones de 0,24, que es incluso mayor al del gas natural. Pero estos factores de emisión, digamos, vienen por una guía que elabora el MITECO, ¿no? Que al final, pues por cada tipo de combustible, por ejemplo, aquí podemos ver los diferentes tipos de combustibles y los factores de emisión de cada uno de ellos. Al igual que hay un listado, digamos, de las comercializadoras y para cada una de las comercializadoras tienen un factor de conversión, que es un factor de emisión en función de cómo están comprando o comercializando esa energía, ¿vale? Generalmente en las facturitas aparece una etiqueta como esta, digamos, que es un poco relacionado con esto, pero bueno, puede estar desactualizada. Por ejemplo, esta factura de 2023 y te ponían la etiqueta de 2021, pero al final estos coeficientes se traducen en esto, en la distribución de cómo está la empresa comercializadora obteniendo esa energía y eso se traduce en cómo te la está vendiendo a ti. Ups, perdón, se me ha, se me ha ido. Vale. Entonces, para terminar, quería también incluir esta medida que ha sido, bueno, es una medida concretamente destinada a procesos térmicos de esterilización, pasteurización, con lo que son autoclaves, aunque también es aplicable a otras cosas, pero generalmente se ha diseñado con este objetivo. Se ha diseñado a través de una empresa navarra, Urafex, y básicamente consiste en la recuperación de calor en, en el enfriamiento, digamos, en este caso, de procesos de esterilización o pasteurización, ¿vale? Aquí para mostrar un poco cómo he enseñado, he puesto, digamos, una gráfica que simula lo que es el proceso de esterilización dentro de un autoclave. En este caso es una lata de conservas y lo que podemos ver es que aquí hay un proceso en el que tenemos agua a gran temperatura, ¿vale? Esto al final pues son unas baterías de autoclaves. Uy, no sé por qué. Unas baterías de autoclaves, ¿no? Que al final pues tienes agua caliente dentro para esterilizar pues, los productos, ¿no? Este agua muchas veces tiene que ser, además de una agua que tiene que ser relativamente fina en el sentido de que tiene que cumplir una serie de normativas, ¿no? Porque esto está muy regulado. Entonces, muchas veces este agua, em, digamos que por este tipo de cosas se desecha, ¿no? Entonces, lo que se busca es tratar de recuperar este agua y aparte, digamos que en el proceso de enfriamiento, supon- em, en el proceso de enfriamiento, dado que en este caso, por ejemplo, tenemos que elevar la temperatura hasta los 120 grados. Supongamos un ciclo con torre de refrigeración, por ejemplo, ¿vale? En el cual al final pues vamos a tener a la salida agua a 90 grados durante ciertos minutos. Aquí hay sobre todo, hay un gran potencial de recuperación, al menos los primeros minutos, ¿no? Entonces lo que se busca es, a través de un sistema de depósitos, poder aprovechar ese calor y recuperar este agua, ¿no? Incrementando la eficiencia energética del proceso en términos totales y reduciendo el consumo de gas natural en la caldera, porque al final es calor que no vas a necesitar suministrar a partir de tu fuente de gas natural. Vale, entonces, en esta segunda parte vamos a ver medidas de eficiencia energética relacionadas en este caso con el suministro eléctrico. ¿Vale? Bueno, vamos a explicar un poquito cada una porque al final nos centramos sobre todo en un poco en reglamentación, ¿no? Porque en tema de motores, por ejemplo, sobre todo los estándares de eficiencia energética van avanzando
y con ello las regulaciones. Entonces, actualmente hay una regulación vigente con la que en función de pues, ciertas especificaciones técnicas del motor, te obligan a que sea un estándar de eficiencia IE. Bueno, los estándares de eficiencia, perdón, que no he dicho, se clasifican por IE, va de IE1 hasta IE5. En función de cuánto mayor sea el número, mayor eficiencia tienen los equipos. Entonces, en función de la potencia de los motores, buscando esta mejora continua, ¿no?, en calidad de eficiencia energética, te obligan, digamos, incluso a los fabricantes, les obligan ya a hacer estos motores teniendo en cuenta estos estándares. Luego, la inclusión de variadores de velocidad. Los variadores de velocidad lo que hace es tener una versatilidad en el control del proceso que tú estás necesitando, y sobre todo en cargas de par variable, la relación con el consumo de energía a la velocidad del rotor, en este caso, es cúbica, digamos. Es decir, reducir la velocidad un poco se traduce en un gran aumento en el consumo de energía de ese motor. ¿Vale? Optimización de sistemas de iluminación, básicamente utilizar pues la tecnología LED, que es a día de hoy la más eficiente. Compensación del factor de potencia, porque nos hemos fijado en algunas ocasiones que, bueno, por lo que es la contratación eléctrica, cuando tu factor de potencia desciende por dentro de unos rangos, digamos, incurres en penalizaciones. Estas penalizaciones no son directamente de eficiencia energética, pero sí que incurren en unos costos no productivos que pueden ser perfectamente solucionados. Además, la aplicación es directa y el retorno es instantáneo. Igual que la optimización de potencia contratada. Básicamente, al final, pues tú tienes unas necesidades energéticas por proceso. Tu contratación tiene que estar adecuada a las necesidades que tú tienes. Bueno, como todos conocemos, al final, en función de tu contratación y de la potencia, por ejemplo, que tú estés consumiendo, si tú consumes más potencia de la que tú tienes contratada, incurres en unos excesos de potencia. Lo que hacen al final es facturarte cada kilovatio consumido a un precio mucho mayor que si estuvieras dentro del rango establecido. Y luego, por último, tenemos pues instalación fotovoltaica para autoconsumo, que al final pues la inclusión de energías renovables en lo que es en términos de generación distribuida, pues ayuda mucho, digamos, en términos globales a lo que es la descarbonización. Entonces, ya para centrarnos más concretamente en, en las medidas, vamos a ver inicialmente el tema de los motores, ¿vale? El tema de los motores, aquí pues os adjunto una tablita en función de los estándares vaya, los estándares de eficiencia energética, ¿no? Estos vienen dados en este reglamento, y, como veis, al final obligan, digamos, en función de los motores, ¿no?, pues de las potencias, del número de polos que tengan y demás, a que tengan ciertos estándares de eficiencia, mayores o inferiores, ¿no? Pues conforme va aumentando la potencia, se exige, digamos, tener una mayor eficiencia en lo que son los equipos. ¿Vale? En esta tablica he puesto un poco todo más desglosado. Esta tabla aparece en lo que es la reglamentación, la podréis encontrar ahí. Y bueno, pues en función de, ya te digo, la potencia y el número de polos, pues este estándar te obliga a que la eficiencia tenga que estar por encima, o sea, es un límite inferior. La eficiencia tiene que estar por encima de este valor. Entonces, lo que hacemos, como en otros casos, tampoco se propone, digamos, lo que es una sustitución de motores, ¿no? Porque al final es un gasto considerable y que muchas veces tampoco es que tenga mucho sentido. Pero sí que lo que nosotros aconsejamos es, pues, cada vez que un motor se estropea o se rompe, pues en vez de intentar mantenerlo, rebobinarlo o lo que se haga, sustituirlo por equipos nuevos acordes a estos estándares de eficiencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque al final, a día de hoy, como sabéis, los precios de la energía están bastante más altos que en otros años, y al final este tipo de equipos
no conllevan una inversión especialmente grande y los consumos en función de las horas de trabajo, ¿no? Evidentemente, pero los consumos son amortizables en plazos relativamente bajos, ¿vale? Aquí os he puesto dos ejemplos. Son dos motores, uno de 3 kilovatios y otro de 5,5, para un precio de la energía de 18,03 céntimos euro kilovatio hora y unas horas de trabajo de 6.000 horas anuales, ¿vale? Entonces, básicamente, mejorar uno de estos motores de un estándar clásico, o sea, un IE1, básicamente, a uno IE3, ¿vale? Que está en medio de la tabla, digamos, es una mejora del 7%. Hemos utilizado precios, digamos, de distribuidores lo más actualizados posibles, pero bueno, como sabéis, al final cada uno tiene su casuística. Perdón, los precios son aquí, la inversión. Entonces obtenemos unos retornos que están por debajo de los 2 años. Entonces nos resulta bastante interesante porque al final, en términos de eficiencia energética, los retornos, las inversiones tampoco es que sean especialmente grandes, los retornos lo amortizas bastante rápido. Entonces, es una medida que no es de una implicación directa, pero que está bien tenerla en cuenta. ¿Vale? Un poco igual ocurre con los variadores de velocidad. En este caso, por ejemplo, como hemos dicho, los variadores de velocidad lo que hacen es regular el giro del rotor en los motores. Y en este caso, un poco en función de la carga, tiene una afección distinta. Aquí podemos distinguir dos cargas. Una que es a par constante, siempre es el mismo par, lo único que varías es la velocidad de giro, y otras que van con par variable. El par, al final, es la fuerza es el torque que pueda tener el motor, depende de para qué se quiere utilizar. Entonces, por ejemplo, en lo que es fluidodinámica, pues bombas, ventiladores, las pérdidas de carga generadas vienen directamente relacionadas por la velocidad a la cual quieres impulsar el fluido o el aire en este caso. Entonces, aquí hay un pequeño desarrollo teórico en el cual, pues, aplicando Bernoulli en un tramo de tubería, se puede observar directamente que la potencia necesaria para la bomba tiene una relación cúbica con la velocidad de giro del motor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una bomba, por ejemplo, que puedo hacerla trabajar a un 80% en vez de a un 100% y no me modifica las condiciones de proceso, esta reducción de velocidad de un 80%, por ejemplo, teniendo en cuenta que las pérdidas de carga tienen una relación cúbica con la potencia de entrada, estaríamos consiguiendo un ahorro de un 51% en el consumo de energía. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante, sobre todo, ya te digo, en estas aplicaciones hidráulicas o pues, en bombas y en ventiladores. Básicamente es lo más aplicable. Siempre un poco, cada empresa tendrá sus necesidades concretas, sus equipos concretos. No siempre es aplicable realmente. O sea, siempre y cuando puedas em, ajustarte a las necesidades sin distorsionar lo que serían las necesidades de proceso, pues es muy recomendable porque los consumos, o sea, el impacto que tienen los consumos es bastante grande. Entonces, aquí hemos hecho lo mismo, digamos, pues hemos hecho un caso supuesto, unas horas equivalentes anuales de trabajo y un coste unitario que viene por un estudio previo de las facturas. Al final estas cosas las sacamos, son datos reales realmente. Entonces, por ejemplo, incluir un variador a una bomba de 3 kilovatios, ¿vale? Vamos a suponer un factor de carga del 80% en 6.000 horas equivalentes. Nos está dando unos ahorros eh, bastante altos. Con inversiones que es verdad que son un poco más altas que los motores, pero el impacto en el ahorro que tienes es bastante mayor. Como veis, los retornos son por debajo del año. Estos son teniendo en cuenta precios de distribuidores oficiales a día de hoy. Insisto, cada uno pues, tendrá los distribuidores que tenga, ¿no? Pero estos son casos reales. Entonces, el impacto que tiene el utilizar este tipo de equipos en este tipo de procesos, valga la redundancia, es bastante alto. Además, no conlleva tampoco una inversión muy grande. Por lo tanto, nos parece muy interesante siempre poder tener en cuenta este tipo de cosas.
Vale, luego por otro lado, esto ya no es tanto en términos de calidad de eficiencia energética, pero sí que supone una reducción de costes que al final son penalizaciones por una, digamos, baja calidad de suministro, en el sentido en el que puedas tener aguas abajo de tu acometida red un factor de potencia distorsionado. Es decir, em, digamos que por reglamentación, por contratación, al final pues te obligan a estar dentro de unos márgenes de potencia. Todo esto viene articulado en el BOE, ¿vale? En este caso, las penalizaciones por consumo de reactiva vienen en este articulillo de aquí y aquí tenemos las tablas, ¿vale? Como veis, en función del factor de potencia que tú tengas, os van a cobrar un extra por el kilovoltio amperio reactivo consumido, ¿vale? Para factores de potencia superiores al 0,95 no hay penalización, pero cuando incurrimos en factores menores, es decir, la carga es más capacitiva, perdón, más inductiva, empezamos ya a incurrir en estos excesos, que al final es que son excesos no productivos y que la solución es instantánea, realmente, y es ajustarte a tu contratación, básicamente. En este caso, como vemos, aquí os he puesto una gráfica, digamos, ¿vale? Donde en función de los dos niveles tenemos el porcentaje de energía reactiva consumida partido de energía activa, ¿no? Al final, pues esto sigue un triángulo de potencias, ¿vale? Pero no se aprecia que sea un triángulo, pero lo es. Entonces, donde tenemos la energía aparente, en el eje vertical tenemos la energía reactiva y en el eje horizontal la potencia activa, que es la potencia útil, la potencia real que tú estás consumiendo. Entonces, lo que se busca es reducir este angulito de aquí lo mínimo posible. ¿Cómo se hace esto? Generalmente las cargas inductivas vienen derivadas por la aplicación, o sea, por equipos inductivos, como pueden ser motores, como pueden ser, bueno, generalmente pues todos los motores te van a meter cargas inductivas. Entonces, digamos que en tu cuadro de acometida, donde tú tienes la acometida red, ¿no? En tu cuadro general, vas a tener pues todas las líneas, ¿no? Todas las líneas que generan carga inductiva y lo que se suele hacer es poner una batería reactiva que lo que hace es compensar con energía capacitiva, ¿vale? Esta energía, digamos que se reduciría del triángulo y te quedaría un triangulito más pequeñito, así, con un ángulo más pequeño, ¿vale? Así te ajustas, digamos, a este límite que te obliga que te obligan por el BOE, en el cual no estarías incurriendo en estos excesos. Insisto, esto es al final ajustarte un poco la instalación a la reglamentación actual, porque al final estos costes son solucionables, los retornos son instantáneos y, y son costes no productivos al final. Y es un tema de ajustar un poco los límites de tu instalación. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, muestro un caso concreto, ¿no? Pues aquí hay un periodo de facturación anual, ¿no? Empezamos en enero y terminamos en diciembre. Y como vemos, a partir de abril, la empresa empieza a tener o sea, se desvía, digamos que pues puede haber sido una, ¿cómo se diría? Una ampliación. O sea, el hecho de que tú tengas una instalación, por ejemplo, cuando tú amplías, metes nuevos equipos, estás metiendo más motores, estás metiendo más bombas, estás metiendo más ventiladores o este tipo de cargas, son cargas inductivas. Si tú no modificas lo que es, por ejemplo, la batería de condensadores que puedas tener en la cometida del cuadro general, inyectando más módulos o incluso inyectando otras baterías en paralelo y demás, te vas a salir de lo que es este rango. Entonces, siempre hay que buscar estar, al menos en este caso, por encima de los factores de potencia de 0,95. ¿Vale? En este caso, desde abril, toda esta superficie lo que genera es los costes que tú ya tienes para tus necesidades productivas más unos costes extra por no estar dentro del rango que el BOE te está indicando en el que tienes que estar. ¿Vale? Entonces, por otro lado, también proponemos, pues con todo este ajuste, se propone, digamos, también ajustar las necesidades actuales de la empresa a unas condiciones de contratación de suministro eléctrico óptimas para la empresa. ¿Por qué? Porque esto no es algo estable. Realmente, pues como hemos visto ahora, las empresas, pues, uy, perdón, las empresas tienen modificaciones.
surgen ampliaciones, van creciendo. Entonces, el contrato de suministro energético, o sea, esto es aplicable a cualquier contrato de suministro energético. Estamos ahora con el tema eléctrico, pero es para cualquier caso. Entonces, al final tú contratas en función de unas necesidades que tú tienes. Si las necesidades aumentan, las contrataciones tienen que adecuarse a las necesidades que puedas tener en el momento. En este sentido, también durante la elaboración de las auditorías, lo que hacemos es una optimización de la contratación de suministro eléctrico. ¿Cómo? Pues al final las comercializadoras siempre tienen registros de los consumos, ¿no? Pues al final la casación de los precios se hace de forma cuarto horaria, se tiene que tener unos registros de consumo cuarto horarios que la comercializadora generalmente los tienen accesibles a sus clientes. Entonces, al final, pues con esa información nosotros hacemos nuestra casación por nuestra cuenta y establecemos unas potencias óptimas en función, claro, del año estudiado. ¿Por qué se hace esto? Pues por lo que hemos comentado antes. Bueno, en el caso de la optimización, lo que hacemos es un desglose de todos los costes, porque al final hay muchos costes implicados. O sea, no es solo lo que sería el precio que tú pagas por la electricidad. Dentro de esto se desglosa en un montón de intermediarios que hay por en medio que tienen que financiarse de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos el más básico, que es el coste de lo mío, es el coste pool. Esa es, bueno, viene de las casaciones diarias existentes que se realizan todos los días entre las 12 y las 4, creo que lo recordás, para el día siguiente, ¿no? Luego hay unos ajustes intradiarios que se llaman, ¿no? Para siempre mantener los requisitos técnicos del sistema dentro de las bandas de tolerancia. Pero bueno, estos precios suelen ser los más representativos. Luego tenemos términos de potencia y energía. Generalmente estos términos vienen regulados, ¿no? Son términos de acceso que se llaman, y esto es por tener la disponibilidad de estar conectado a red y poder consumir, digamos, en los momentos o en los momentos necesarios, ¿vale? Marcados por proceso generalmente o por la necesidad que se tenga. Luego hay unos ciertos componentes del sistema, ¿no? Pues que pueden ser todas las distribuidoras, todas las redes de transmisión, los gestores, todos estos al final pues tienen unos costes que se incluyen dentro de lo que es el precio global y vienen un poco en función de... También vienen regulados o sea, todas estas cosas generalmente vienen reguladas en el BOE y tienen su fuente directa, digamos. No cada año va cambiando porque cada año, digamos que se revisa estas regulaciones y pues los precios van cambiando. Luego tenemos también pues, todos los costes asociados con los operadores del sistema, ¿no? Pues Red Eléctrica España, fondos de eficiencia también, porque hay mucho, ahora ha salido pues los fondos, bueno, hay muchos fondos, digamos, que destinan dinero a través de estas actividades para mejorar la eficiencia energética, a través de directivas europeas y demás. Y luego, por último, tenemos el impuesto a electricidad que se conoce, que al final es un 5,11% de la factura. Esto es un poco variable, ¿no? Porque durante 2023, por ejemplo, durante 2023 se redujo al 0,5% porque veníamos de una volatilidad en el mercado energético muy alta. Entonces, como ayuda, digamos, pues a las empresas o a los hogares y demás, se redujo al 0,5%, pero ya durante 2024, creo en junio de 2024, ya se volvió a alcanzar este 5,11% que ha sido históricamente el precio de referencia para este impuesto. Vale, dejo aquí una referencia a la reglamentación, para el caso de que alguien pues, quiera estudiarlo un poquito más concretamente. Y al final, pues ya te digo, con estos datos de consumo de la comercializadora, nosotros simulamos la casación que se hubiera tenido en cada momento. ¿Vale? De tal forma que lo que se busca es, sobre todo, estos excesos que sean lo mínimo posible. ¿Vale? Al final, estos excesos siempre van a estar ahí, ¿vale? Porque si no tienes excesos, realmente lo que significa es que estás pagando de más en muchas ocasiones. Y en cambio, si tienes muchos excesos, al final es que tu contratación está por debajo de tus necesidades. ¿Por qué? Básicamente es por esto. Al final, los excesos de potencia se,
se facturan a través de la siguiente fórmula, ¿vale? Esto también viene regulado en el BOE, ¿vale? En el anexo 2 concretamente de lo que hemos visto, del documento que hemos visto anteriormente. Y al final, sobre todo, viene dado por esto aquí, este precio del exceso de la potencia, ¿vale? Es un coeficiente que se aplica a el excedente producido, que esto es la potencia que tú has contratado para el periodo concreto, frente a la potencia que tú instantáneamente estás consumiendo, digamos, em, en periodos de 15 minutos. Esto se factura en periodos de 15 minutos, ¿vale? Entonces, a este diferencial se le multiplica directamente por una constante que es que independientemente de la tarifa, ronda el 3. O sea, básicamente te están cobrando por estos excesos 3 veces más por el kilovatio hora consumido que si estuvieras dentro de los rangos que tú has establecido en los periodos de contratación, ¿vale? Es por esto que este es el factor que hay que ajustar, digamos, para seguir cubriendo tus necesidades al mínimo coste posible. Entonces, lo que hacemos nosotros desde ahí, digamos, es a través de la casación, pues vamos simulando diferentes contrataciones, ¿no? Por ejemplo, este es un caso real en el cual anteriormente estaban contratados a 750 kilovatios y con esta simulación, digamos, lo que observamos es que les salía más rentable incrementar la potencia a 900 kilovatios, en términos económicos hablando, porque las facturas eléctricas se les reducirían notablemente. Mira, es que al final, pues si estás pagando por 750 kilovatios, estás pagando más que si tuvieras 900 kilovatios en este caso. ¿Por qué? Por los excesos, ¿vale? Al final siempre se genera una curva así, ¿no? Como una especie de campana, donde tenemos el óptimo. No sé por qué. ¿Vale? Entonces, el óptimo generalmente lo encontramos aquí, ¿vale? Siempre hay un pequeño coste de excesos, ¿vale? Porque si no es que significa que estás pagando más realmente, ¿veis? Siempre hay un pequeñito coste por excesos, pero al final en cómputos generales, si tú sumas todo el año, te sale más rentable, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se le proponía un aumento de potencia, a la empresa en concreto de estos 750 kilovatios que tenía contratados a los 900. Luego también hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Porque, bueno, pues por reglamentaciones y demás, la potencia que tienes que tener contratada en tu suministro tiene que seguir, digamos, un escalado en los periodos. En periodos inferiores no puedes contratar más potencia que en periodos superiores, etcétera. Entonces, y luego también la red de distribución que tenga esto accesible, pues tiene que tener capacidad para suministrarte esa potencia. Digamos que no es tan fácil como, o sea, estos aumentos de potencia no son tan directos, o sea, sobre el papel es bien porque al final es lo mismo que antes con la compensación del factor de potencia. Por tener el mismo suministro, seguir tu mismo régimen de proceso y tener la misma producción, vas a estar pagando más en concepto de excedentes, ¿vale? Y es, es un tema de ajuste de la contratación, ¿vale? Luego, pues lo que vemos, ¿no? Pues hay que, técnicamente y físicamente tiene que ser viable, porque es verdad que la comercializadora, la distribuidora concretamente de turno, puede que no, o la red de distribución, más bien, puede que no tenga capacidad suficiente para poder hacer este aumento de potencia, ¿no? Vale. Y luego, bueno, para terminar, una de las últimas medidas más implantadas, digamos, los últimos años son las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, ¿vale? Concretamente, bueno, con venta de excedentes o como se quiera tramitar. Realmente aquí al final va en términos de la línea de pues, generación distribuida, ¿no? Pues generar la electricidad en el mismo punto de consumo donde la estás consumiendo, favorece a reducir los precios totales de suministro eléctrico por ese aporte, ¿no? que tiene en tu, en tu suministro, básicamente.
Y al final es muy, muy aplicable, muy versátil. Y ya te digo, al ir en estas líneas también tiene generalmente mucho apoyo. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que proponemos en muchas industrias es implantar eh, estas instalaciones y lo que hacemos es dimensionarlas, ¿no? Un poco en función del perfil de consumo que puede tener. Al final, como hemos dicho antes, por ejemplo, la comercializadora tiene información acerca del perfil de consumo anual y con esa información podemos casarla con los diferentes datos de radiación solar, por ejemplo, que puedan existir en función de la ubicación concreta donde estemos estudiando y con eso buscar adaptar o digamos, dimensionar la potencia instalada que debiera tener la instalación para asegurar un autoconsumo lo máximo posible sin que haya una gran cantidad de excedentes. Esto hablando concretamente para instalaciones para solo autoconsumos invertido a red, ¿vale? Entonces buscamos hacer ese pequeño dimensionamiento. Si nos vamos a instalaciones con baterías, por ejemplo, ese problema ya no ocurre tanto porque al final, pues con las baterías tienes más versatilidad, incluso puedes aplicar distintas estrategias, ¿no? Para reducir el coste económico de lo que es el suministro final, ¿no? Pues ahora está muy de moda, por ejemplo, pues con toda la implantación de fotovoltaica que hay, en las horas de mediodía, digamos, por ejemplo, pues generalmente los precios suelen caer. ¿Por qué? Porque hay un exceso de energía generado en ese momento. Y además, al ser de carácter renovable, es energía que o viertes o pierdes. No, generalmente a gran escala no se acumulan estas cosas. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En mayor oferta para una demanda, digamos, similar. Pues caída de precios. Entonces, con estas caídas de precios, pues se pueden elaborar, digamos, este tipo de estrategias, ¿no? Pues con baterías, por ejemplo, puedes incluso almacenar, ¿no? En esos momentos de bajos precios para, con objetivo de venderlos, pues igual en momentos donde los precios sean más altos, ¿no? Pues ahora sí que es verdad que está habiendo un poco una transición en lo que son las variaciones, la volatilidad en el mercado eléctrico, digamos. Y, y la diferencia entre los precios bajos y altos es bastante más grande que anteriormente. Por lo tanto, hay más margen para poder sacar rentabilidad a este tipo de estrategias. Pero bueno, centrándonos, digamos, en las que hemos ido proponiendo para auditorías, que son instalaciones de autoconsumo sin vertido, digo, van un poco más ligadas en lo que es términos de generación distribuida y demás, ¿no? Por reducción de pérdidas de transmisión de red, etc, etc, e inclusión de renovables en lo que es el perfil energético a nivel global. Entonces, ¿cómo hacemos estas simulaciones? Pues como hemos visto, al final nosotros tenemos una curva de consumo, que es la curva azul, ¿vale? Esta curva de consumo es la que nos proporciona, digamos, la comercializadora concreta con la que se tenga el contrato de suministro. Entonces, con estos contratos, digamos, lo que buscamos es dimensionar una instalación fotovoltaica, ¿no? Pues un número de paneles totales, ¿no? Una potencia instalada total, de tal forma que toda la energía autoconsumida siempre se está aprovechando, ¿vale? O sea, lo que buscamos es minimizar estos excedentes de aquí, que si no tienes vertido a red, esta parte la estarías perdiendo. ¿Vale? Entonces, en función del perfil que tú tengas, de las horas de trabajo, o sea, del régimen de trabajo que tú tengas, si es más continuo, si tienes, por ejemplo, unos consumos base, aquí, por ejemplo, podemos observar que esto es una semana, ¿no? Entonces, tenemos una jornada de trabajo bueno, a ver, digamos, más o menos de por aquí, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, por ejemplo, más o menos, ¿eh? O sea, sobre el papel pues es un poco más complicado, pero tenemos ya una jornada de 12 horas. Bueno, normal serían, vamos a suponer aquí, tenemos dos jornadas de 8 horas, dos turnos, ¿vale? Entonces, sí que vemos que, por ejemplo, la instalación fotovoltaica durante la jornada, es verdad que se queda pobre, pero una vez la instalación está en parada, digamos,
los consumos base que se mantienen son muy pequeñitos. Entonces, y vemos que, por ejemplo, pues los fines de semana no trabaja. ¿Vale? Entonces, aquí, básicamente, como hacemos con la optimización de la contratación de potencia, buscamos una instalación personalizada y acorde, digamos, al perfil concreto de la empresa sobre la que se está estudiando. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, pues para empezar, hay una herramienta que se llama PVGIS, ¿vale? El PVGIS es una herramienta desarrollada, bueno, perdón, es una herramienta desarrollada por la Unión Europea, de hecho es que está, ¿cómo se dice? Verificada, digamos, perdón, es una herramienta con la cual básicamente tiene una base de datos de radiación, una base de datos de radiación a nivel europeo, con la que tú pues, puedes hacer una pequeña simulación inicialmente, ¿no? Entonces, herramienta es pública, se puede acceder por internet directamente. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos la base de datos SARA-2, ¿vale? Es la más actual en el momento en el que hicimos estos estudios, digamos. Y con esto, al final, lo que tenemos es unas horas equivalentes de trabajo, ¿no? Pues al final, una instalación fotovoltaica, pues tú vas a instalar un número de paneles, ¿no? Que se van a traducir en una potencia. Esta potencia, al final, digamos que lo que esta herramienta te da es unas horas equivalentes anuales, es decir, que es como al final dimensionamos un poco también todo esto, es esta potencia que tú tienes, porque generalmente, por ejemplo, en los paneles te dan una potencia pico. Una potencia pico quiere decir la potencia que estarían generando en condiciones nominales y con un mantenimiento adecuado cuando la radiación solar incidente perpendicular sobre los paneles sea de 1000 vatios por metro cuadrado. Aquí en España eso nunca ocurre. Realmente, pues en los puntos en donde hemos observado que hay más radiación media, digamos, sobre lo que es la superficie terrestre, pues igual llega a los 900, 950, ¿no? Pues en zonas más al sur. Un poco en función de, ¿no? Pues esta potencia pico, que se sepa que al final pues es sobre unas condiciones estándar, que es lo que se llama condiciones STC, ¿no? Pues con una radiación de 1000 vatios metro cuadrado a 25 grados, con una presión atmosférica de un bar, presión absoluta, ¿no? Presión atmosférica, vaya, básicamente. Y es lo que se tiene en cuenta, digamos, al hacer el cálculo de la energía generada, porque al final el software lo que te da es una base de datos de radiación que luego, pues, con este desarrollo teórico, pues se transforma en una generación eléctrica, básicamente. Entonces, nosotros las fórmulas que seguimos para obtener esta energía generada en función de la radiación obtenida y pues de ciertas condiciones es la que se muestra en pantalla, ¿no? Al final, pues hay una fuerte dependencia de la temperatura, como se puede observar en este factor, ¿vale? Como estamos trabajando sobre condiciones estándar y las especificaciones técnicas que obtenemos son sobre las condiciones estándar son para una temperatura de 25 grados, ¿vale? Entonces el factor o sea, la dependencia de la temperatura con la generación fotovoltaica es a mayores temperaturas, digamos, la generación es menor, ¿vale? El rendimiento, concretamente el rendimiento disminuye, ¿vale? Entonces este factor lo que hace es que, pues sí, en días más soleados tenemos más radiación, pero la temperatura de la célula es mayor. Por lo tanto, es ese ajuste por un lado y por el otro para llegar realmente a lo que realmente se está generando. ¿Vale? Y luego, pues evidentemente por la instalación tenemos un coeficiente de pérdidas, ¿no? Pues pérdidas en la transmisión, pérdidas en el propio inversor, pues en electrónica que pueda tener, para la gestión y demás. Entonces, bueno, con esto lo que hacemos es un balance anual, ¿vale? Para dimensionar este tipo de instalaciones. Al final lo hacemos sobre un periodo concreto, ¿no? Evidentemente, si el perfil de consumo cambia, el dimensionamiento de la instalación pues tendrá otro óptimo. Y eso siempre hay que tener en cuenta, sobre todo por este tema de ampliaciones, modificaciones que se van teniendo y demás. Entonces, con esto lo que hacemos, digamos, es con unos precios medios, ¿no? Pues de paneles, al final depende de todo un poco, pero lo que elaboramos es un plan que os hemos propuesto ciertas medidas, pues
que se tenga referencia de cómo se están calculando estos ahorros, de por qué se están proponiendo estas cosas y sobre todo un poco pues esta metodología, ¿no? Que hemos ido desarrollando un poco haciendo con una base de partida, ¿no? Pero haciendo el camino andando, ¿no? Pues un poco también viendo realmente pues, lo que hay, las necesidades que pueden tener a día de hoy las industrias y orientando sobre todo un poco esta formación para que sea lo más atractiva posible a todo el mundo y útil, ¿no? En el sentido en el que habrá empresas, por ejemplo, aquí que no, con las que no hayamos trabajado en auditorías, pero bueno, pues este tipo de medidas que al final son muy aplicables, son muy generales, se repiten en muchísimos procesos, sobre todo en términos agroalimentarios, ya digo, pues lo que son los procesos térmicos de generación de vapor, procesos de esterilización, pues yo no soy un experto, ¿no? En lo que es el sector agroalimentario, ni mucho menos, pero en casi todas en las que he estado, que se trabaja en este sector, pues hay procesos de esterilización, hay procesos de pasteurización. Sé que al final pues hay unas regulaciones que son muy, muy estrictas en estos casos y son procesos que se repiten, o sea, son procesos que al final son muy habituales y el tener constancia de cómo funcionan, un poco la teoría que hay por detrás y sobre todo cómo poder ser más eficientes en este tipo de cosas, pues creemos que resulta muy interesante y sobre todo también pues, porque ya no todo, no solo porque nosotros lo propongamos, ¿no? Sino porque el propio usuario pues tenga un poco conciencia de lo que realmente estamos proponiendo y ya no sea una medida con un retorno, y que sean solo números realmente. Entonces, em, bueno, muchas gracias. Si queréis concretar algo más en alguna medida, alguna pregunta o alguna explicación un poco igual más entrado en detalle, porque igual está durante la primera parte he ido un poco más rápido, sin entrar tanto o dar tantas explicaciones como quizás he podido dar con otras medidas en términos eléctricos. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna contextualización, alguna puntualización, alguna cosa, lo vemos ahora.